Queridos amigos, buenas tardes, Dios les bendiga. El día de hoy quiero leer de la escritura en el libro de Mateo, o Evangelio o Mensaje de Mateo, capítulo 24, en su verso 37 al 39, ¿ya? Y dice así: como título lleva destrucción sobre la tierra después del arrebatamiento de la iglesia y al término de la gran aflicción. Dice, porque tal como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres y dándolas a los varones, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahora vamos a ir en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, el capítulo número 6. O sea, esta historia se centra entre el capítulo número 6 y el capítulo número 9, ¿ya? Y dice así el capítulo 6. Aconteció que habiendo comenzado a multiplicarse los hijos de la tierra, los hijos de los hombres sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Elohim, Dios, que las hijas de hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de entre todas ellas. Entonces dijo Yahweh, no permanecerá mi aliento con el hombre para siempre, porque es carne, será sus días 120 años. Luego dice, en aquellos días también después había gigantes. Ya aquí lo que se entiende, ¿cierto?, es que los ángeles de Dios, ya, ellos tuvieron, ¿cierto?, se juntaron con las hijas de los hombres y, estas quedaron embarazadas obviamente, y de que desde allí, ¿cierto?, en esa época hubieron gigantes de renombre en la tierra. Así por lo menos lo dice aquí este versículo 6. O de hecho tiene relación en el sentido de que según los ¿cómo se llaman los que ven cosas de hueso y cosas así? Se me fue el nombre. Los paleontólogos, ya. Ellos, por ejemplo, han encontrado esqueletos de personas de tamaño grande, fuera de lo normal, 3 metros, no sé. Pero obviamente ahí están los registros históricos después respecto de esto, porque la ciencia ha confirmado muchas cosas de la Biblia. Dice, viendo Yahweh que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra y que toda la tendencia del hombre, pensamiento de su corazón era cada día hacia el mal, le pesó a Yahweh el haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces Yahweh dijo, borraré de la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde los hombres hasta el ganado, los reptiles y la ave de los cielos, porque me ha pesado el haberlo hecho. Entonces, por ende, lo que pasó desde un principio, ¿cierto?, trajo maldición y condenación para la tierra y condenación para nosotros los seres humanos, y por ende la maldad por causa de la desobediencia, ¿cierto?, era a tal punto ya que Dios en su corazón se arrepintió de haber creado al hombre, ¿ya? Pero sin embargo, Dios, como es misericordioso, mire lo que pasó. Pero Noé encontró misericordia a los ojos de Yahweh. Entonces, por ende, Noé, ¿cierto?, encontró misericordia y fue salvo él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Por ende, la misericordia del Señor, ¿cierto?, permitió de que la raza humana no fuese eliminada en su momento, por completo, ¿ya? Y ahí obviamente todos sabemos el desarrollo de esto después, que habla, ¿cierto?, sobre el tema el del diluvio, ¿ya? Donde Dios obviamente le dio una estructura de cómo construir el arca, y que después ellos tenían que estar allí y que ellos tenían que juntar, ¿cierto?, una pareja, macho y hembra, de los diferentes animales de la tierra, y que estuvieran, ¿cierto?, 40 días y 40 noches
que fue la lluvia, que después pasaron como 120 días en los cuales pudieron pisar nuevamente tierra, y ahí nuevamente Dios, bueno, aquí en el capítulo 8 habla obviamente eso, dice: entonces recordó Dios a Noé y a todas las bestias, a todo ganado y a todas las aves que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron, o sea, bajaron. Y la fuente del abismo profundo y las compuertas del cielo fueron cerradas y la lluvia del cielo se detuvo. ¿Ya? Y acá dice, continuando con la lectura más abajo, que el verso 15 del capítulo 8 dice: entonces habló Dios con Noé diciendo: sal del arca tú, contigo tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos, y sacarás contigo todo animal de toda carne que se encuentre contigo, ave, ganado y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que engendren en la tierra y que sean fecundados y se multipliquen sobre toda la tierra. Entonces salieron con Noé sus hijos, su esposa y la esposa de sus hijos, también salieron del arca toda bestia, ganado, ave y todo lo que se arrastra sobre la tierra según la familia. Luego el Señor, en su verso 20 de este mismo capítulo, Dios hace un pacto con Noé. Dice que Noé hizo un altar a Dios, y tomando de toda bestia limpia y de toda ave limpia ofreció holocausto. Esto en lo profético, después cuando se cumple con Jesús, ¿cierto? Él era un ser humano limpio, puro, como un cordero limpio, sin mancha, ¿ya? Por eso que su sacrificio fue agradable al Padre. Y al percibir Yahweh el grato aroma, olor suave, dijo Yahweh en su corazón: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, pues la tendencia del corazón del hombre desde su niñez es hacia el mal. Nunca más volveré a herir todo lo que vive como lo he hecho. O sea, el Señor está diciendo que nunca más volverá a herir la tierra por causa del hombre. Ya, eso es lo que está diciendo. Ya, no que Él no vaya a volver a castigar al hombre por causa del pecado, sino que de esa forma Él no lo va a hacer. De ahora en adelante, durante todos los días de la tierra, no cesará la siembra y la cosecha, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, lo que nosotros podemos disfrutar hoy en día, ¿cierto? Dios lo proveyó desde un principio, ¿ya? Luego dice: Dios establece un pacto con Noé. En el capítulo 9, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, diciéndole: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra, dice. ¿Se dan cuenta cuál es la importancia de la familia en la tierra? Lo cual hoy día para algunos es algo sin valor, por causa de la misma maldad, la dureza de nuestros propios corazones. El temor y el terror de ustedes estarán sobre toda bestia de la tierra y sobre toda ave del cielo, sobre todo lo que se arrastra la tierra y sobre todos los peces del mar, pues serán entregados en sus manos. El Señor, en la promesa que nos hace sobre el nuevo cielo y en la nueva tierra, el pecado ya no va a estar en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios completamente va a limpiar el pecado del mundo. Entonces, por ende, esto que acá el Señor coloca como temor por causa del fruto del pecado en el mundo, ya después el Señor habla sobre un nuevo cielo y una tierra nueva, la cual dentro de los diferentes libros del Antiguo Testamento, en sus promesas, y también en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, él habla, cierto, de que, no sé, uno va a poder jugar inclusive con el león, ya, lo cual hoy en día es peligroso, ya. Pero el Señor habla, cierto, de que va a desaparecer el pecado de toda la tierra. Dice: les servirán para alimento todos los reptiles que viven, les he entregado todo como les di la hierba verde. Nada más no coman la carne con su sangre. Vea, aquí vemos obviamente la ideología de los famosos veganos. Obviamente, si ellos no quieren comer carne, por ejemplo, esa es su decisión, pero ellos no te pueden imponer ni prohibir lo que Dios permitió hacer para que nos podamos alimentar los seres humanos. Ya, y dice:
No obstante, de su propia sangre pediré cuenta, de todo animal la demandaré. De la mano del hombre, de la mano del poderoso y de su mismo hermano demandaré la vida del hombre. O sea, por ende, cuando hay un derramamiento de sangre, ya el cual es obviamente injusto, ya el Señor va a demandar esa sangre derramada de forma injusta. Dice, y aquel que derramare sangre humana, también por el hombre será derramada su sangre, lo que decía recién. Porque el hombre fue hecho imagen de Dios. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense y engendren en la tierra y multiplíquense en ella. Entonces dijo Dios a Noé y a sus hijos que están con él: he aquí, yo establezco mi pacto con ustedes, con su simiente después de ustedes. Por ende, en Éxodo 20 el Señor dice de que es el cuarto o el quinto mandamiento, donde el Señor dice de que Él hace misericordia a millares, ¿ya? Pero que de aquellos que le hacen mal, ¿verdad? De los que le desobedecen y todo eso, dice que Él visita hasta su tercera y cuarta generación, pero su misericordia va mucho más allá. Y eso es lo que está aquí diciendo, ¿ya? Dice el verso 11: yo establezco mi pacto con ustedes y ninguna carne volverá a perecer por agua del diluvio, y tampoco habrá más diluvio para devastar la tierra. Por tanto, habló Dios a Noé diciendo: esta es la señal de pacto que establezco entre yo y ustedes, y entre toda criatura viviente que está con ustedes por generaciones eternas. He puesto mi arco en las nubes y servirá de señal para el pacto entre yo y la tierra, y sucederá que cada vez que yo haga subir nubes sobre la tierra, aparecerá el arco de las nubes. Ese famoso arco iris que uno ve, ese es el recordatorio que Dios hizo respecto con el hombre. Ahora, bíblicamente un pacto se hace entre alguien que puede, entre un mayor y entre un menor, no entre un menor y entre un mayor, porque el mayor es el que puede sustentar el pacto que él está haciendo, ¿ya? Por ende, Dios, ¿cierto? Él hizo un pacto con los hombres y puso, ¿cierto?, este arco iris como recordatorio de este pacto que él estableció con él, o sea, con nosotros. Y traeré a mi memoria mi pacto entre yo y ustedes, lo que mencionaba recién, y en toda criatura viviente que está con ustedes, y entre toda carne, y nunca habrá más agua de diluvio para destruir toda la carne, y estando el arco en las nubes, lo veré y recordaré el pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y enseguida dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne sobre toda la tierra, ¿ya? Entonces, cuando Jesús dice, ¿cierto?, en Mateo 24, 37 y 39, y trae a colación respecto de los días de Noé, es que antes de los días de Noé había un desorden pero tremendo. ¿Por causa de qué cosa? La maldad que había, ¿cierto?, en los hombres, por causa de lo que pasó en un principio cuando el ser humano le decidió desobedecerle a Dios. Y nosotros hasta el día de hoy, nosotros cargamos con esa cruz, ¿ya? Por ejemplo, Jesús en Mateo capítulo 15, él habla de qué cosa, de que el problema está dentro de nosotros, y eso es lo que nos contamina. Y mientras nosotros estemos aquí en este mundo, ¿cierto?, siempre el diablo nos conoce y él sabe nuestras debilidades, ¿ya? Y el diablo obviamente siempre va a estar allí queriendo motivarte y tentando y todo el asunto para que le falles a Dios. Algunas veces lo va a lograr hacer, pero gracias al Señor, a través del Espíritu Santo, Él nos hace reflexionar para entender qué cosa. De que cuando nosotros nos dejamos llevar, ¿cierto?, por las emociones, por las pasiones de momento y cuánta cosa que podamos tener, ya erramos. ¿Por qué? Porque no razonamos, no pensamos. Es como cuando la persona tiene su corazón lleno de odio y se deja llevar por el odio y hace tonterías como la que hemos visto que hacen hoy en día, a tal punto de manipular la justicia, la prensa y cuánta cosa más. ¿Por causa de qué? De un capricho personal, ¿cierto? ¿En base a qué? A un odio cegado que no deja razonar. Pero sin embargo, la misericordia de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
Pero para que eso suceda, uno debe de tener los pantalones bien firmes para aprender a qué cosa, a reflexionar de que lo que hizo está mal, ¿ya? Y que no tiene nada de valioso, nada de orgulloso. Y sin embargo Dios, cada día que Él nos brinda, ¿cierto?, nos brinda un nuevo día de vida, ¿cierto? Es como cuando a Noé, cuando el Señor dijo de que de la familia de Noé Él tuvo misericordia. Por ende, su misericordia son nuevas cada día, ¿verdad? Y Él cada día, ¿cierto?, Él coloca, ¿cierto?, ese arco iris, ¿ya? De la promesa del pacto, ¿verdad? Para no ser, o sea, ¿cierto?, para no que no se vuelva a hacer lo que se hizo, ¿cierto?, en el tiempo antiguo, en el tiempo de Noé. Y sin embargo, ahora el tiempo de la gracia, la misericordia del Señor es Jesucristo. Es el tiempo que nosotros estamos ahora viviendo, ¿ya? Entonces, por ende, toda nuestra vida, hasta antes, ¿cierto?, de la misericordia del Señor, es como ¿qué tiempo? Como en los días de Noé, ¿verdad? Donde nuestras vidas, ¿cierto?, eran un desorden, un desastre, desobediencia, hacíamos cosas vergonzosas y todo el asunto, que inclusive después de cometerla sentíamos en nuestro interior, ¿cierto?, la amargura y cuánta cosa, ¿ya? Y sin embargo no podíamos vivir con eso aquí adentro de nuestro corazón. Pero, sin embargo, gracias al Señor Jesucristo, esto tuvo un cambio en nosotros. Y esto no significa de que uno, por ser creyente en Dios, vaya a ser perfecto. Al contrario, mientras estemos aquí en la tierra, es como cuando un niño entra, ¿cierto?, desde la primaria, la secundaria y hasta la etapa adulta en su área educativa. Una cosa así, ¿ya? Entonces, por ende, hay un camino de perfección, donde obviamente muchas veces no lo va a gustar lo que el Señor nos dice a través de la Escritura, y muchas veces a lo mejor tampoco nos va a gustar, ¿cierto?, las decisiones que debamos de tomar en el momento. ¿Por qué? Porque a la carne le fascina, ¿cierto?, los placeres de este mundo, pero sin embargo cuando el Señor nos motiva, ¿cierto?, a creerle en Él, nosotros entendemos que esa arca, ¿ya?, esa arca que cuidó de Noé, que protegió a Noé y su familia, la cual también le dio sustento, ¿cierto?, a Noé y su familia. Esa arca hoy en día es Jesucristo. Jesucristo dice aquí dentro de la Escritura, dice de que ligera es su carga, así que nosotros podemos ir confiadamente ante Él para echar todas nuestras cargas en Él, porque Él es nuestro sabbat, Él es nuestro día de descanso, ¿ya? Así que por el día de hoy, como leía recién en Mateo 24, Jesús decía, como en los días de Noé, ¿verdad? Como en los días de Noé, ¿ya? Y dice el verso 39, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y lo arrastró a todos, y será la venida del Hijo del Hombre. La misericordia del Señor nos ha permitido, por ejemplo, ¿de qué cosa? De darnos la Escritura, la Biblia, ¿ya? Bueno, esta está algo viejita, ¿ya? Pero es una traducción pechita de los manuscritos originales que me fascina bastante en su traducción, ¿ya? Pero es la Biblia, ¿ya? A fin de que nosotros aún podamos, es cierto, comprender, ¿cierto?, la importancia de entender que así como el arca en el tiempo de Noé es Jesucristo, ¿verdad?, para poder librarnos a nosotros de todo mal y de que este mundo va a perecer, ¿ya? Porque el Señor va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que yo te invito en el nombre del Señor, no a que te fijes en mí, al contrario, yo obviamente peso menos que un paquete de cabrita, como se dice, menos que un kilo de pluma, ¿ya? Porque si te fijas en mí, yo te puedo decepcionar. Así como uno también ha cometido el error de fijarse en personas, y uno también se decepciona, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando nosotros entendemos y aprendemos en el camino, que si nosotros ponemos la mirada en Jesucristo, Jesús
no nos va a decepcionar, ¿ya? Así que le hago esa invitación a que miremos a aquel Dios que tuvo, cierto, la misericordia en los tiempos de Noé y salvó a Noé y su familia, ¿ya? Y que, ¿cuánto se llama? Y que nosotros creamos, ¿cierto? Que ese Dios maravilloso, ¿verdad? Ese Dios estableció un arca para poder resguardar la vida de Noé y su familia, la vida de los animales, de la creación de él en esa época, ¿ya? Que Jesús es nuestra arca, que nos subamos en él, que nos guarde, ¿ya? Confiemos nuestra vida al Señor. Así que por hoy esta sería la palabra que yo quería compartir, ¿ya? Así que ahora vamos a orar, ¿cierto? Para darle al Señor las gracias. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios Todopoderoso, por esta palabra, Señor, que has permitido dar lectura, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes, Señor mío de la gloria, para no ser como aquellos, Señor, que en los tiempos de Noé, Señor, no creyeron, no comprendieron, Señor, lo que se venía, Padre, hasta que vino, cierto, el tiempo que tú habías establecido, Señor mío, y se cerró el arca y comenzó a caer la lluvia para el amado celestial. Las personas que no creyeron en Dios Santo Celestial se perdieron en ese tiempo, Señor. Sé que ante tus ojos, Señor, claro que tiene que haber sido trágico, Dios, si tú creaste al hombre, Señor, y todo lo que hay en la tierra, mi Señor. Sin embargo, Dios, también gracias porque en tu misericordia, Señor, así como en los tiempos de Noé, mi Dios, tú te fijaste, Señor, en Noé, el cual no era obviamente un hombre perfecto, Señor mío, pero tuviste misericordia de él por su corazón, Padre amado de la gloria. Y así mismo, Dios, esa arca, Señor, que en el día de hoy, Señor, que es Jesucristo, mi Dios, te has fijado en cada uno de nosotros, Dios de la gloria, a través de Jesucristo, mi Señor, y podemos entender e ir por fe, Señor, a los pies del Señor, del Dios de la gloria. Y gracias porque el Espíritu Santo nos conlleva a través de la Escritura, mi Señor, para poder creer en Jesucristo y poder comparar estos tiempos que estamos viviendo ahora, Señor mío, donde hay como una revolución demoníaca en el ambiente, mi Dios Santo Celestial, donde la rebeldía, Señor, es tóxica, mi Dios de la gloria, y no solamente aquí en Chile, sino que en varias partes del mundo, mi Señor, donde se está alterándose tu naturaleza, mi Dios de la gloria, donde con injusticias, mentiras, manipulaciones, engaños, etcétera, Dios, se entorpece, mi Dios mío, en la justicia, Señor, donde vemos, Padre amado celestial, de que magistrados condenan, una forma de decirlo así, Señor, a inocentes, Señor, y dejan libres, Señor, a los culpables, Padre amado celestial, donde vemos, Dios, una sociedad sedienta de asesinato de inocentes, Padre de la gloria, una sociedad, Padre mío, donde se altera tu naturaleza, mi Dios de la gloria, una sociedad, Padre amado celestial, donde aquellos que hablan la verdad son odiados, Señor, y aquellos que hablan las mentiras con violencia, engaño, manipulaciones, destrucción y todo lo malo que pueda salir del corazón del hombre, le aplauden y le alaban, Padre amado celestial. Y eso obviamente, como dijo Jesús, que estas son las señales, Padre amado celestial, como en los días de Noé, mi Dios, donde prácticamente hacían lo que querían, Señor de la gloria, y hoy en día estamos nuevamente en esos tiempos, Señor, que se palpan, y hay que ser muy ciego para no darse cuenta, mi Dios. Por ende, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por las señales que nos ha dado, Señor, a través de la boca de Jesucristo, Señor, para que podamos entender, Señor, que a este mundo, Señor, le queda poco el tiempo, mi Dios, y que debemos de arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados, Padre amado celestial. Yo sé que a veces no es fácil arrepentirse de los pecados, mi Dios, pero el Espíritu Santo nos da fortaleza de poder arrepentirnos, Padre amado de la gloria, y creyendo la palabra de Jesús, podemos, Señor mío, también en Él, mi Dios, hacer todas las cosas nuevas, Padre Santo Celestial. Gracias por todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por hoy, esa es la palabra. Yo les invito en el nombre de Jesús a que crean en Él, que lean la Escritura, ¿ya? El reino de los cielos es de los malvados, los imperfectos que se arrepienten, porque es Cristo el que cambia a las personas, no las personas. Nosotros no tenemos esa capacidad. Es el Espíritu Santo el cual nos convence de la maldad que hay en nosotros. Así que por hoy, que el Señor les bendiga. Chao, chao.